Si sos una persona que busca la verdad más allá de las fronteras de la religión, entonces te propongo que te quedes hasta el final del video. Te prometo que te vas a llevar mucha información totalmente comprobable y enriquecedora para tu búsqueda. Si por el contrario sos una persona religiosa, entonces te propongo lo siguiente. No rechaces antes de comprobar. Así como leyeron en el título, hoy voy a hablar de la Biblia. Entender y aceptar que la Biblia, especialmente la que utilizamos a día de hoy, es un conjunto de textos que han sido adulterados, cambiados y manipulados prácticamente desde el inicio, es crucial para todo investigador de la verdad del Padre. Para aquellos que especialmente aún tengan la visión dogmático-religiosa de que la Biblia es la palabra indiscutible de Dios, les invito a quedarse a ver y comprobar por ustedes mismos lo que hoy les voy a exponer. Sin más preámbulos, comencemos entonces con este video Quita ceguera religiosa. Como ustedes saben, la Biblia se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para respetar el orden temporal, empezaré por el Antiguo. La primer compilación de libros que conforman lo que hoy día se conoce como Antiguo Testamento o Tanaj se comenzó a realizar al mando de un escriba judío llamado Esdras, o en hebreo Ezra ha-Sofer. Dicha persona, en conjunto con otros letrados judíos que habían sido partícipes del exilio a Babilonia entre los años 597 y 582 a.C., por mandato de Nabucodonosor II, pasaron los relatos de la tradición judía oral a lo escrito. Ahora bien, los judíos en aquella época no tenían historia propia. No tenían una historia que los uniera como nación y pueblo realizados. Por tanto, al estar en Babilonia, tuvieron acceso a la cultura caldea, persa y sumeria y, por supuesto, a la babilónica. Y tomaron historias de esos pueblos y las readaptaron o modificaron para tomarlas como suyas. Veamos algunos ejemplos. La Torre de Babel. Todos conocemos la famosa historia de la mítica torre, pero ¿fue cierta? La respuesta es no. Esta torre, que así como su nombre lo indica estaba en Babilonia, era lo que se conocía como sigurat. Los sigurats fueron un tipo de templo común para los sumerios, babilonios y asirios. Los sigurats no eran el lugar en que se realizaban actos públicos o ceremonias, sino que se les consideraba la morada de los dioses. El sigurat protagonista de la tergiversada historia, a causa de los escribas judíos de la época, fue el sigurat Etemenanki, construido con esfuerzo a lo largo de muchos reinados, aunque sobrevivió por poco tiempo. Babilonia, que cayó en el 539 a.C. bajo la dominación persa y se rebeló en el 482 a.C., provocó que Jerjes, que la puso nuevamente bajo su autoridad, tomara represalias que causaron serios daños al monumento. Un siglo y medio más tarde, en el 331 a.C., Alejandro Magno estableció su capital en Babilonia, y cuando vio la torre en ruinas trató de restaurarla, pero ello le supuso tanto trabajo que renunció a su proyecto. Sansón, juez de Israel. La historia central de Sansón no es sino el resultado de la unión de otros personajes mitológicos de la antigüedad y que surgieron algunos siglos antes que el libro de los jueces fuese escrito, como el sumerio Gilgamesh, el cananeo El o los griegos Heracles y Cirene, entre otros. Originalmente todos ellos llevaban el cabello sin rasurar,
característica que luego se le atribuiría a Sansón como fuente de su fuerza. Heracles se enfrenta y derrota al mítico león de Nemea, hecho que luego se modificaría y se le atribuiría a Sansón, tal y como lo vemos plasmado en Jueces 14 del 5 al 9. Heracles se enfrenta solo a un ejército de amazonas, mientras que Sansón lo hace contra un ejército de filisteos. Gilgamesh sufre por rechazar el amor de Ishtar. Heracles perece por su amor a su tercera esposa Deianira, que significa literalmente la que vence a los héroes. Y Sansón es traicionado por Dalila, quien tenía la misión de vencer al juez de Israel. Heracles mueve y separa las columnas que llevan su nombre, y Sansón mueve las columnas del templo Dagón. Heracles carga con la responsabilidad de abrir las puertas del Olimpo, mientras que Sansón carga las puertas de Gaza. Hablemos ahora brevemente de una historia que de buenas a primeras, para los ignorantes de la ciencia básica y de cómo funciona un sistema digestivo, puede ser una obra de Dios, pero no pasa simplemente de una historia fantástica. Jonás y la ballena. Verán, en primer lugar, una persona para vivir necesita de oxígeno. El estómago de un ser no es el lugar en donde lo vas a encontrar. Allí hay gases y ácidos estomacales, además de lo ridículo de contar que estuvo 3 días, equivaliendo a afirmar que estuvo sin respirar durante un lapso de 72 horas. Pongamos en evidencia otra historia que se contradice, dejando claro que no es inspiración divina, sino manipulación humana. Bien sabemos que el Génesis bíblico habla de Adán, Eva, Caín y Abel como la primera familia humana que habitó la tierra. Pero ¿es esto cierto? La respuesta la encontramos escrita en Génesis 4:16, donde dice claramente que luego de que Caín asesinara a su hermano Abel, huyó a la tierra de Nod. Leamos. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Es obvio que esas tierras recibieron el nombre de un habitante al cual en honor a él se le colocó ese nombre. Por lo tanto, si solo existían Adán, Eva, Caín y Abel, ¿quién era Nod? Como ven, no debemos quedarnos con aquello que nos dicen los autodenominados pastores, ni tampoco debemos estancarnos en parte de la Biblia. Debemos leerla completa y al detalle, porque a pesar de que han intentado borrar la verdad, aún quedan pequeñas perlas que, al descubrirlas y estudiarlas, son como un peldaño más para descubrir la verdad que siempre ha estado aquí. Continuando con respecto a la adulteración de las escrituras, para muestra basta un botón. La Biblia protestante tiene 66 libros, la católica 73 y la etíope 81, incluyendo esta última el libro de Enoc. Que dicho sea de paso, este texto es más antiguo que la escritura del libro del Génesis. La Biblia no es perfecta. Tiene más de los hombres que de Dios. Pasemos ahora a incluir en esta entrega al Nuevo Testamento. Así como lo he dicho en un video anterior llamado El Nuevo Testamento es un hervidero de contradicciones, se sabe que la Biblia casi en su totalidad fue adulterada y algunos textos quitados y modificados por 21 concilios ecuménicos católicos. He aquí la lista completa de ellos y sus respectivas fechas. Concilio de Nicea, año 325. Concilio I de Constantinopla, año 381.
Concilio de Éfeso, año 431. Concilio de Calcedonia, año 451. Concilio segundo de Constantinopla, año 553. Concilio tercero de Constantinopla, del año 680 al 681. Concilio segundo de Nicea, año 787. Concilio cuarto de Constantinopla, del año 869 al 870. Concilio primero de Letrán, del año 1123 al 1124. Concilio segundo de Letrán, año 1139. Concilio tercero de Letrán, año 1179. Concilio cuarto de Letrán, año 1215. Concilio primero de Lyon, año 1245. Concilio segundo de Lyon, año 1274. Concilio de Viena, del año 1311 al 1312. Concilio de Constanza, año 1417. Concilio de Florencia, año 1431. Concilio quinto de Letrán, año 1512. Concilio de Trento, del año 1545 al 1563. Concilio Vaticano I, año 1869 al 1870. Y Concilio Vaticano II, del año 1962 al 1965. Dichas estas fechas, pasemos ahora a un tema que quizá muchos no sepan. Y es el hecho de que la lectura de la Biblia durante muchos años fue prohibida. Para entender mejor este fatídico hecho histórico, debemos retroceder en el tiempo al año 381. En dicho año se celebraba el Concilio I de Constantinopla con el fin de encubrir la falsedad de los textos cristianos. En aquel tiempo, el emperador era Teodosio, quien convocó a los líderes eclesiásticos para celebrar el concilio, y el cargo de papa lo ocupaba el nefasto Dámaso I. El papa Dámaso era conocido por su promiscuidad, su carácter colérico y de muy sucia reputación. Se le acusó de adulterio en un tribunal civil y solo la intervención de su amigo, el emperador Teodosio, evitó el escándalo en un juicio. Era tan mal visto por el pueblo romano que se negaban a caminar con él en las procesiones. Fue tal la vergüenza de Dámaso que no dudó en poner su orgullo herido por delante y mandó matar a golpes a mucha gente del pueblo. Pero esto es apenas la punta del iceberg. Recordemos que estamos hablando de la adulteración y posterior prohibición de la Biblia. Bueno, las copias que se hacían de las Escrituras eran diferentes y contradictorias, clara consecuencia del primer concilio de Nicea. Para evitar que los escritos fabricados fueran vistos por personas que escudriñaban las Escrituras, al Papa Dámaso se le ocurrió una solución que era genial en su simplicidad: se prohibió la Biblia. La excusa de Dámaso era que el pueblo no estaba preparado para poder comprender las Escrituras y que eso daría lugar al oír y decir de la gente. Continuando con el relato de esta exposición, es necesario que hablemos de un personaje conocido como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón o simplemente Jerónimo, quien tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Dámaso I. Pero no solo hizo que Jerónimo la tradujera, sino que le hiciera varias modificaciones, de las cuales éste no estaba de acuerdo. Y luego de todo esto, Dámaso hizo quemar 100 de esos rollos con la intención de borrar así toda la evidencia de la escritura original. En el año 391, la Iglesia mandó quemar una de las bibliotecas más grandes del mundo en Alejandría. Esta biblioteca albergaba 700.000 rollos. Todos los libros del gnóstico Basílides, los 36 volúmenes de Porfirio,
los pergaminos de papiro de 27 escuelas de los misterios y 270.000 documentos antiguos reunidos por Ptolomeo Filadelfio fueron reducidos a cenizas. Las antiguas academias de aprendizaje fueron cerradas. La educación para cualquier persona fuera de la Iglesia llegó a su fin. Ser propietario de una Biblia era un delito penal en el año 860. El Papa Nicolás I, sentado en lo alto de un trono construido especialmente para la ocasión en la Plaza del Pueblo, se pronunció en contra de todas las personas que expresaron su interés en la lectura de la Biblia y reafirmó su uso público como totalmente prohibido. En 1073, el Papa Gregorio apoyó y confirmó la prohibición. Y en 1198, el Papa Inocencio III declaró que nadie debería leer la Biblia o sería apedreado hasta la muerte por soldados de la Iglesia militar. Esta información se encuentra plasmada en la Enciclopedia de Diderot del año 1759. En 1229, el Consejo de Toulouse aprobó otro decreto que prohibía estrictamente a los laicos tener en su poder tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el siglo XIV, la posesión de una Biblia de los laicos era un delito y se castigaba con azotes, la confiscación de bienes muebles e inmuebles y la quema en la hoguera. Con los textos cristianos fabricados con seguridad y ocultos del escrutinio público por una serie de decretos, los papas aprobaron la supresión de la Biblia al público por más de 1230 años, justo hasta después de la Reforma y la impresión de la Biblia King James en 1611. Roma llegó a prohibir la Biblia a todos, bajo penas que iban desde la excomunión y la cárcel hasta la muerte. La institución romana prohibió al pueblo la Biblia a partir del año 1229, bajo el pontificado de Gregorio IX, con la excusa de que el pueblo no podría entenderla. Este Gregorio IX fue quien instauró plena y oficialmente la Inquisición, entidad que tantas y tantas muertes causó por todo el mundo. Más tarde, el Concilio de Trento mantuvo la prohibición al pueblo de poseer o leer la Biblia. Quisieron olvidar lo que el discípulo Pedro escribió en sus 2 epístolas universales, es decir, a todos y cada uno de los creyentes de todos los tiempos y lugares. El discípulo Juan Zebedeo escribió también su epístola universal a todos los creyentes, así como también lo hizo Santiago. Sirva esto de pequeño ejemplo para entender que Dios se dirige a cada persona en particular, y lo hace para dar conocimiento, nunca para retenerlo ni para adulterarlo. Los más altos responsables del catolicismo romano están perfectamente conscientes de las contradicciones insalvables entre las enseñanzas verdaderas de Yeshua y el sistema de la Iglesia de Roma. En un discurso proferido por los cardenales de la Curia romana al Papa Julio III en el año 1550, inmediatamente después de su ascensión al papado, estos, conscientes de tales contradicciones, aconsejaron al recién llegado a la, entre comillas, silla de San Pedro. Ese discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París en la hoja B, número 1088, volumen 2, páginas 641 a las 650. De ese documento se rescatan los siguientes pasajes que aclaran bien esas contradicciones. Atención a lo que los cardenales dicen. De todo el consejo que podemos ofrecer a vuestra santidad, retuvimos lo más necesario hasta el fin. Hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión, a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en el vernáculo, lengua nativa, en todos los países bajo la jurisdicción. Baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misa y no se permita que nadie lea más. En cuanto el pueblo esté contento con esa pequeña porción, florecerán los intereses de vuestra santidad.
pero cuando el pueblo quiera leer más, sus intereses comenzarán a fallar. A continuación, reconocen que hay conflictos entre la Biblia y lo que se enseña en la Iglesia Católica. Leamos. De hecho, escriben los cardenales, si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia, como ocurre en nuestras iglesias, entonces encontrará discordias y comprenderá que nuestra enseñanza es muchas veces diferente a la Biblia, y nunca cesarán de desafiarnos hasta que todo sea expuesto, y entonces nos volveremos objeto de burlas y odios universales. Finalmente, aconsejan al Papa qué hacer con la Biblia. Por tanto, es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo, pero con cuidado, a fin de no causar rebelión. Para más tristeza, la traducción latina de la Vulgata fue aceptada como texto infalible de la Biblia en vez del original hebreo y griego en el año 1559 por el Concilio de Trento. En lugares como Antioquía y Siria, en el tiempo neotestamentario, los cristianos se ocupaban de proteger las escrituras, haciendo copias perfectas de los manuscritos originales. Al mismo tiempo, en Alejandría y Egipto, los copistas alteraban las escrituras según les convenía. Sé que dije mucha información en este video, pero necesito cerrar este capítulo con broche de oro. ¿Saben cuál es la combinación perfecta para mantener a las masas sometidas? La ignorancia junto con el miedo. Este método muchos mandatarios lo han usado desde tiempos antiguos, pero hay otros seres que lo han usado desde tiempo inmemorial. Seres que no quieren que la gente sea osada, valiente y escudriñe. Como hemos visto en mis 3 videos anteriores, hablé de las terribles consecuencias que trajo a la humanidad terrestre la rebelión de Lucifer. Entre ellas ha sido el atraso de la ascensión de nuestra humanidad hacia el conocimiento de la verdad y por ende hacia el Padre. Y aunque muchos no lo crean, podemos ver estas intenciones plasmadas en el libro del Génesis. Leamos pues Génesis 2 del 16 al 17. Dice así: Y mandó Jehová Dios, entre comillas, al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Saben lo que significa la palabra ciencia? Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Recordemos esta palabra, conocimiento. Por eso hay traducciones de la Biblia que son más directas y llaman a este árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora acompáñenme a leer Génesis 3 del 6 al 7. Allí dice: Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Noten lo que dice la última parte de esta cita. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Desnudos de qué? ¿De ropa? No. Porque acá dice que cuando comieron de ese árbol que les daba sabiduría y conocimiento, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, que estaban vacíos del conocimiento, estaban ignorantes del conocimiento. Este conocimiento no era negado por el Padre que predicó Yeshua aquí en la tierra, sino que fue negado por los que se hicieron pasar por Dios, los caídos.
Prueba de que el Padre nos da el conocimiento las encontramos en citas como Juan 8:32. Leamos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos también leer en Proverbios 2:6 que dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Por último, leamos Proverbios 24:5 en donde dice, el hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Con esto finaliza esta importante entrega. Les invito a suscribirse, pero por sobre todo a compartir estos videos. La información que expongo la pueden encontrar ustedes mismos y verán que no miento ni tergiverso nada de lo que expongo. Les mando un gran saludo y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.